¿Se escucha bien? Este panel tiene como objetivo reflexionar respecto de cómo posicionar a Uruguay como atractor de inversores, de emprendedores en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ustedes saben que este es un sector que ha tenido una evolución muy vertiginosa en los últimos años, factura 2.000 millones de dólares por año, emplea de manera directa a 17 o 18.000 personas. Más de un 60% de las exportaciones de las empresas lo hacen en Estados Unidos, o sea, en mercados exigentes, y además también se exporta de manera muy significativa al Reino Unido, a Chile y Colombia. Entonces, la gran pregunta que nos vamos a querer contestar en esta mesa redonda es ¿qué pasos tenemos que dar para que el país logre tener un ecosistema de alcance regional que pueda atraer startups e inversión y ser más reconocido como un polo de tecnología? Entonces va la primera pregunta disparadora que le vamos a pedir a Carlos Sacle como empresario que comience, siga a Álvaro Pardo, que tiene una pata en la academia y otra pata en la empresa, y que cierre Jimena en la parte más bien de instrumentos de ANI. Y la pregunta concreta es, la evolución del sector nos da la oportunidad de ofrecer al país como un ámbito de excelencia en donde se testeen y desarrollen nuevas soluciones con impacto global. ¿Cuáles son los próximos pasos y qué instrumentos aplicar para lograr este objetivo? Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Gracias, Alberto. En primer lugar, felicitar al equipo de IT Builders por el evento. Como decía Roberto antes, está muy bueno que este tipo de eventos se hagan en Uruguay y el evento con el tamaño que tiene. La verdad que solamente desde la CUTI las felicitaciones. Para empezar con la discusión corta y porque el tiempo es corto, creo que Uruguay va en la línea correcta. Ya desde hace algunos años se viene empujando el concepto de lab, de laboratorio. El año pasado empezó sus operaciones un laboratorio de innovación que se llama New Lab. Es un laboratorio que tiene raíces en Estados Unidos y el primer lugar fuera de Estados Unidos es Uruguay. En esa misma línea, en algunas semanas, Microsoft inaugura el cuarto laboratorio para temas de inteligencia artificial y de Internet de las cosas, lo que demuestra que Uruguay hoy está en el mapa justamente de las inversiones y de esos lugares donde las empresas empiezan a mirar para probar esos productos, para testear y para luego salir al mercado. Entonces, como un primer punto es seguir empujando, seguir impulsando la llegada de este tipo de laboratorios que sirven justamente para eso. Y el otro punto que es bien importante es, bueno, cómo vamos ayudando a las empresas locales que tienen un perfil alto en servicios en ir generando lo que se llama la propiedad intelectual o la generación de más productos, de más valor agregado. Y es ahí donde, bueno, por ejemplo, instituciones como la ANI puede ayudar a que las empresas que hoy tienen un foco en dar servicios y son parte de ese número de las exportaciones para Estados Unidos y para otros países, empiecen a moverse hacia generación de más productos y apalancarse, en las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, justamente para crear estos productos. Y eso es un cambio de mentalidad y que bueno, y está bueno seguir impulsando políticas para generar que las empresas locales, en particular, empiecen ese cambio de mentalidad. Muchas gracias, Carlos. Que sí, sigue Álvaro. Tal vez convenga mencionar también que Álvaro integra el directorio de la ANI y antes de que hablen Álvaro y Jimena quería informarles, porque tal vez muchos de ustedes no sepan, que la ANI este año va a ejecutar un presupuesto de aproximado 48 millones de dólares, que es el presupuesto más alto en la historia desde que se ha creado. Por lo tanto, eso es un marco que da a que el ecosistema pueda participar de manera activa.
Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Felicitaciones a los organizadores. La verdad que es un gusto estar acá y sobre todo ver tanta gente joven. Estuve en la mañana también dando una charla y todas las salas estaban llenas. Respecto a la pregunta, comparto con Carlos que vamos en una buena dirección. Aparecen desde mi punto de vista algunos desafíos a futuro y ahora voy a llegar a ese punto, pero antes reflexionar respecto a que Uruguay es un país que siempre se presentó y lo es, un país agroexportador, y eso implica pararse sobre la base de los recursos naturales que tiene el país y, bueno, y trabajar a partir de ellos, obviamente, con tecnología, con gente. Pero en este sector del cual estamos hablando hoy, lo fundamental son las personas. Entonces, para llegar a ese punto que mencionaba Carlos de productos y servicios de alto valor agregado y con propiedad intelectual, no queda otra que seguir desarrollando a la gente, ¿sí? Entonces, veo en los últimos tiempos movidas que ponen presión hacia el sector globalmente y en Uruguay, que tienen que ver con cada vez vamos a necesitar gente con mayor nivel de formación. Entonces, tenemos que seguir trabajando a todos los niveles, formación técnica, formación de grado, formación de posgrado, pero si queremos que un porcentaje importante de nuestro sector se vuelque a brindar servicios y a desarrollar productos de alto valor agregado y después atraer inversión, startups, incubadoras, aceleradoras, etc., no lo vamos a poder hacer si no contamos con mayor cantidad de gente preparada. Entonces, ahora le voy a dejar lugar a Jimena, pero desde mi punto de vista tenemos que seguir trabajando a todo nivel para fortalecer lo que es la formación. Muchas gracias, Álvaro. Jimena. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí los principales desafíos, y visto del lado de la agencia, esto mismo que decías, tenemos un 76% más de presupuesto que lo que hemos tenido otros años y tenemos un gran programa para el mercado uruguayo de alguna manera y todas las startups nacionales y extranjeras que se quieren instalar acá, que es el Uruguay Innovation Hub. El Uruguay Innovation Hub son 30 millones de dólares, 10 millones por año, que lo que busca es incentivar a startups que quieran instalarse en Uruguay y las de Uruguay que quieran internacionalizar. En realidad, eso es algo bastante obvio en este sector, sobre todo, porque todas las empresas en Uruguay, todas las startups de tecnología, nacen pensando siempre en el afuera. Pero bueno, lo que sí estamos buscando es apalancar con diferentes instrumentos para que se pueda dar una mayor cantidad de emprendimientos, se puedan incubar y generar aliados junto con las universidades y las instituciones que apoyan emprendedores. Y además se va a dar la oportunidad de tener un programa de aceleración en Uruguay que va a permitir que se puedan acelerar emprendimientos de la región hacia afuera. Este hub tiene 3 sectores importantes, uno es tecnología avanzada, otro es energías renovables y el tercero es biotecnología. Por lo cual, en esos ámbitos, sobre todo en esos sectores, es donde se va a intensificar durante estos 3 años. Después, a lo largo de las preguntas, les cuento un poco más del programa, pero el desafío para nosotros, sumamente importante, es que este programa se pueda implementar y para eso necesitamos una gran cantidad de emprendimientos que tengan talento, tal cual como acaba de decir Álvaro, y sobre todo también cómo atraer inversión y startup de la región a querer instalarse en Uruguay, que eso tiene un derrame también, así como si fueran laboratorios de investigación y desarrollo. Muchas gracias, Jimena. Se vienen portando muy bien, nos pidieron que fuéramos muy estrictos con el horario. Vamos 10 minutos, tenemos 20 todavía, así que tranquilidad. Aprovechemos. Yo quiero meter una baza más mientras se preparan para la segunda pregunta, que recién me hacían una consulta un canal de televisión y me preguntaba sobre el tema de que hay un problema de oferta de personal capacitado en el sector de las TICs. Y yo la respuesta que le daba era que ese es un problema en el mundo. En el mundo entero hay un problema de disponibilidad de recursos humanos para el sector de las TIC. Entonces estamos compitiendo no solo por falta de recursos humanos aquí, sino en el ámbito global. Y para que esto nosotros podamos ser atractivos para que más gente se prepare, más gente venga y se instale, tenemos que generar un ecosistema que la gente quiera venir a vivir acá y quiere dedicarse a este sector. Ahora voy a la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con que la industria de las TIC tiene un potencial de ser transversal a otros ámbitos e industrias.
tecnología aplicada a las finanzas, al agro, a la salud, al transporte, alimentos, etcétera. Incluso puede impactar en el Estado, en el sector público. ¿En dónde se piensa que se puede lograr, o mejor dicho, se está logrando y se puede lograr un mayor impacto en el corto y en el mediano plazo? Vamos a cambiar el orden ahora, vamos a darle primero a Jimena, luego sigue Álvaro y luego sigue Carlos. Sí, nosotros en realidad ahí, con respecto a lo que tiene que ver con la tecnología, siempre en la agencia la manejamos de forma transversal y cuando miramos los emprendimientos que apoyamos, siempre miramos la tecnología aplicada a otros sectores. Esto es porque buscamos que obviamente lo que financiamos sean productos que sean escalables y que tengan crecimiento dinámico. Y hay un punto importante que viene asociado al hub, que es cómo aplicar la tecnología a la bio, ¿no? Y ahí se convierte en la biotecnología. Hoy en realidad estamos haciendo un foco importante, por eso parte de los instrumentos que van a estar en este hub asociado a biotecnología tiene que ver con desarrollar una company builder en Uruguay o la instalación de una company builder afuera. ¿Qué es una company builder? Es un instrumento que lo que busca es generar una mayor cantidad de emprendimientos que vienen desde el área de la investigación, donde uno le pone tecnología y permite hacer un producto que sea escalable, y que mire hacia el mercado de afuera. ¿Por qué usamos una company builder y en el sector de tecnologías avanzadas una aceleradora? Porque el mercado de la tecnología es un mercado en el cual está mucho más avanzado hoy en día y ya tiene determinadas capacidades, sobre todo lo que tiene que ver con la capacidad de negocio. Y después otra cosa importante que tiene que ver también con los sectores de la bio es la financiación también de 3 fondos de inversión, donde uno va a ser de biotecnología, en la cual se va a invertir 7 millones de dólares para que ellos inviertan en emprendimientos de biotecnología, tanto de acá de Uruguay como de la región, para instalarse acá. Lo mismo que hoy decía, esto busca no solo la inversión, sino además la generación de capacidades a nivel nacional de determinados sectores que hoy no se están dando y eso obviamente tiene un derrame a la interna también. Y no voy a sacar más minutos, pero solo esto, cuando comentaste de la parte pública, sí es un debe y ahí es importantísimo que de alguna manera hagamos los deberes en lo que tiene que ver con el sector público, es cómo el sector público innova. Eso sí es algo que lo cual se viene bastante trabajando. Nosotros hace 2 años venimos trabajando con un programa de innovación pública, pero ya sabemos por la región, por Chile, que hace 20 años que viene trabajando en esto, es un sector que debería dinamizar, y ahí lo tomo como deber nuestro también, porque la ANI, más allá de que sea del sector privado, maneja fondos públicos, de cómo nosotros tenemos que innovar y eso significa demandar innovación del sector privado, ¿sí? Tanto sea startups o empresas. Eso es un debe, que es algo que de alguna manera le pedimos, que lo hablábamos ayer con Alberto, de cómo hacer que las empresas públicas empiecen a innovar, no solo para los servicios que dan, sino también para lo que tiene que ver la organización y para ser mucho más eficientes en el trabajo que realizan hoy en día. Muchas gracias. Álvaro. Bien. Cada vez que uno trabaja en un proyecto donde hay un sector concreto, un problema concreto, la clave es entender bien el problema que uno está resolviendo, ya sea en finanzas, en agro o en medicina. Entonces, eso para decir que es importante para quienes estamos en el sector de tecnología saber identificar quiénes nos pueden acompañar en ese camino. Entonces, ahora voy a ir a un sector en el cual hemos trabajado en Digital Sense, que es en el agro. Obviamente hay mucha gente en Uruguay que sabe de agro, hay problemas para resolver. Venimos trabajando con el Ministerio de Ganadería hace 7 años en lo que es el sistema de planes de uso y manejo responsable de suelos y bueno, con otras empresas también privadas. Entonces, ahí lo que vemos es una oportunidad de aprender junto con gente que tiene problemas concretos para resolver en Uruguay y después ver si uno puede dar el salto de ir hacia afuera. El agro además tiene en este momento un desafío o una oportunidad, las dos cosas interesantes que tienen que ver con cambio climático. Entonces, todo lo que tiene que ver con tecnología, sensado remoto, inteligencia artificial, ciencia de datos, tiene mucho para aportar al agro nacional. Lo interesante es que hay escala, o sea, las empresas del sector tienen una escala suficiente como para jugar y prototipar, cosa que a veces no pasa en otros sectores. Finanzas también tiene una escala interesante en Uruguay, pero a veces nos encontramos sectores en Uruguay que hoy en día no dan por tamaño para ser pilotos. Agro lo da, finanzas lo da, biotecnología tenemos una buena plataforma instalada, creo que hay que seguir trabajando, es más incipiente el desarrollo de biotecnología, pero volviendo al inicio, creo que siempre es importante cuando uno se mete en un problema, realmente entenderlo. Y para realmente entender el problema,
o lo conocemos o tenemos que asociarnos con gente que lo conozca bien. Entonces hay que afinar la puntería cuando buscamos sectores donde podamos colaborar en Uruguay para encontrar esos actores que nos digan, bueno, vamos a trabajar juntos para resolver eso. Así que por eso agro me parece que es bueno, finanzas por tamaño y biotech por plataforma. Muchas gracias. Creo que la idea es, en algunos sectores maduros como el agro, como tú decías, es también acompañarlos en las estrategias. Nosotros tenemos que mostrarnos como un país que seamos neutros en la huella de carbono y tal vez las TICs pueden acompañar ese proceso. Carlos. Del lado de las empresas y el sector tecnológico, sin duda tenemos una gran responsabilidad en apuntalar la transformación digital de otros sectores. Ahí, y de vuelta le robo un pedazo de la charla de Roberto hoy, él hablaba, bueno, cómo nos tenemos que sentar para hablar con los CEOs, con los gerentes generales de las empresas, para hablar de los temas de inteligencia artificial. Bueno, ahí creo que nuestro sector tiene la capacidad de transformar otros sectores, de trabajar juntos, como bien decía Álvaro, en entender la problemática y en diseñar soluciones que les sirvan para resolver ese problema. Eso es uno de los principales temas y como decía, somos en gran parte tenemos la responsabilidad de ayudar y trabajar juntos con otros sectores para que trabajen de manera más eficiente y porque bueno, el mundo nos obliga a eso. Esa transformación digital también nos va a llegar a nuestro sector. Nosotros, si bien somos generadores de tecnología, cada vez más nuestros clientes nos van a pedir hacer más cosas con menos gente y más rápido. Entonces también tenemos que nosotros mismos, nuestras empresas, transformarnos para ser más eficientes y generar mejores productos y más rápido. Y el otro punto que es para mí clave en esto es también empezar a cambiar, y lo ato con la primera parte, que es cómo nos transformamos más en una industria de producto y de propiedad intelectual, cómo empezamos a pararnos nosotros frente a nuestros clientes. Típicamente en nuestro sector servicios, viene un cliente, me pide algo y ¿qué hago? Le cotizo un proyecto o le vendo horas para hacer lo que me pide. Y no me siento con él a pensar un producto que puede resolver este problema y después este producto hacerlo escalable y vendérselo a él, pero también vendérselo a otros clientes de esa misma industria o, por qué no, salir a venderlo afuera. Bueno, ese tipo de pensamiento y de estrategia justamente para encarar temas aplica para el sector privado, pero también para el sector público. Típicamente, el sector público se maneja con licitaciones que ya traen un pliego de muchas hojas. Lo mismo pasa con el sector privado. Nos mandan unos RFPs de 200, 300 páginas y bueno, tenemos que hacer lo que nos piden. También es importante empezar a trabajar un poco entre todos y bueno, cómo vamos cambiando ese proceso de compra, ese proceso de generación para que justamente ser partes, tanto el sector tecnológico como las otras industrias, de ese cambio de paradigma para hacer más productos, ¿no? Y generar propiedad intelectual y hacer productos que después sirvan para acá, pero que después se puedan replicar en otros clientes y, por qué no, en otras industrias, en Uruguay y en todo el mundo, porque los problemas en general son compartidos y lo que se soluciona acá en Uruguay seguramente en gran parte sirva para que se solucione el mismo problema en otro país del mundo. Entonces, ir pensando en ese tipo de cosas entre todos creo que es un punto clave para impactar en otros sectores, pero también que nuestro propio sector tenga una transformación digital. Muchas gracias. Este panel es muy disciplinado. Nos queda una pregunta, quedan 10 minutos, así que estamos muy bien. Ahora podemos decir todo lo que no queríamos Ahora decir. yo les voy a dar una ronda más con una pregunta y, si nos da el tiempo, una reflexión final. Entonces, la última pregunta sería: Uruguay presenta cualidades que lo convierten en una plaza atractiva para la inversión extranjera directa. ¿Podemos aspirar a traer centros de investigación, desarrollo e innovación de grandes compañías para desarrollar en el país sus productos y procesos de alta tecnología? Esa pregunta la vamos a hacer de izquierda a derecha. Empieza Álvaro. Empieza Álvaro. Bien. Sí, es un desafío, ¿sí? Conseguir eso. Ya hay algunos logros importantes. Hay empresas internacionales de tecnología
que tienen radicados sus equipos, por ejemplo, de innovación digital en Uruguay. O sea, de forma casi completa, digamos. Eso es un éxito. También recientemente hemos escuchado de fondos de inversión que han comprado y fusionado empresas en Uruguay. Eso también es una buena noticia. Así que la oportunidad la tenemos. ¿Qué hacer para adelante para que eso siga pasando? Desde mi punto de vista, voy a volver a mi primera respuesta. Tenemos que seguir construyendo una buena base de personas de muy alto nivel de formación, porque es lo que garantiza después poder llegar a la innovación, el desarrollo y la investigación. Después seguir trabajando, esto la CUTI lo viene haciendo muy bien desde hace muchos años, que es en la venta del país. O sea, lo hace muy bien CUTIC como Cámara del Sector, lo ha hecho Uruguay 21, en fin, creo que en eso Uruguay se caracteriza en la región porque todos los uruguayos cuando salen de Uruguay se comportan, digamos, como embajadores y vendedores. No obstante eso, creo que tenemos que seguir trabajando con humildad, pero también ser un poquito más agresivos en la venta. Es decir, tenemos que vender más las posibilidades que brinda Uruguay para desarrollar este tipo de negocios, siendo generosos. A veces uno vende mucho y el negocio no es para uno, sino que es para un colega, pero que el sector sea grande en Uruguay, a la larga siempre es bueno. ¿Sí? Capaz que no nos sale el negocio puntual, pero a la larga sí nos sale. Eso, a veces pecamos por demasiado humildes los uruguayos, entonces creo que tenemos que tratar de ser un poquito más agresivos en la venta, porque cada año que pasa uno ve que empiezan a aparecer más indicios de empresas internacionales que vienen, de empresas uruguayas que crecen, empresas uruguayas que cotizan en bolsa. Todas esas son buenas noticias. Entonces, si uno se pone, digamos, el gorrito de vendedor y es un poquito más agresivo, creo que tenemos mucho para ganar. ¿Sí? En la región estamos bien considerados, pero también es cierto que si bien algunos de nuestros vecinos tienen problemas, son buenos vendedores. Entonces creo que nosotros tenemos que pulir ahí nuestras habilidades de venta y trabajar para que todo el sector crezca y a la larga eso va a ser bueno para el sector y para el país. Muchas gracias. Jimena. Sí, con respecto a un poco la pregunta es, en realidad nosotros hoy tenemos la posibilidad de convertirnos en un hub. Y eso para Uruguay tiene un poco estas cosas que venía diciendo Álvaro. Me reía un poco cuando estas cosas que decir, ser un poco más agresivos. Nosotros cuando recibimos las postulaciones de emprendedores y Capital Semilla en ANI siempre decimos que a veces las ventas que proyectan, algunos son un disparate, ¿no? Y otros cuantos son bastante humildes, por usar alguna palabra no menos, bastante humildes y sobre todo a veces necesitamos, y a veces cuando escuchamos a los emprendedores en los pitch de 3 minutos y demás que hacen, necesitamos esa cuestión de querer como comerse el mundo, que a veces a los uruguayos nos falta bastante, o nos falta creernos un poco todo lo bueno que somos de alguna manera. Digo, eso comparado con lo que era el ejemplo tal cual. Acá en el hub tenemos que creernos que somos el hub de Latinoamérica para que se vengan a instalar las empresas acá. Nos va a dar un montón de oportunidades, tanto desde el punto de vista de lo que tiene que también de la innovación y de la investigación. Esto mismo que decía Carlos de los laboratorios que se están instalando acá, de tener a New Lab en Uruguay, que es en realidad es innovación abierta en todo sentido y con cualquiera de los sectores. También el de Microsoft. Obviamente que la idea de poder tener un hub acá va a permitir que también laboratorios de biotecnología se puedan instalar en Uruguay. Eso va a generar otras capacidades y va a dejar un derrame también en lo que tiene que ver en las universidades y en inquietud de investigación. Y en algo en lo cual también desde la agencia venimos trabajando a la interna, es también en lo que tiene que ver, y lo hablábamos ayer, es en la transferencia tecnológica, ¿no? Entonces es importante tener capacidades, no solo para hoy es en un sector, sino es empezar a tener capacidades en varios sectores. Y es eso de empezar a cruzarse, ¿no? Eso está bueno, tanto en lo que tiene que ver con los emprendimientos de agro. Yo siempre digo que hace unos años en los emprendimientos de agrotech han cambiado porque ya no es que viene el de tecnología a presentar el problema, a solucionar el problema del agro, que nunca estuvo en el campo y nunca lo entendió, sino que ahora se está dando al revés. Aquellas personas que están en el campo, del campo estoy diciendo porque viven el día a día en el campo, se están cambiando porque son ellos los que están presentando los problemas y alguien de tecnología los puede solucionar. Entonces se está dando un mix
que eso de alguna manera es lo que tenemos que apostar. Es no solo la tecnología por tecnología, sino la tecnología que soluciona problemas y eso es aplicado a todos los sectores. El Hub lo que busca ahora es que además se convierta en un lugar donde empresas multinacionales y empresas grandes también quieran poner su laboratorio de investigación y desarrollo en Uruguay. Eso va a potenciar y va a generar derrame. No va a ser inmediato, seguro que no, pero es un proyecto que obviamente va a arrancar este año, a partir de este año y se va a extender. Y un punto más que tiene importante es que va a tener un campus de innovación que va a estar instalado en el Parque Tecnológico del LATU, en el cual se va a dar el lugar para que haya espacio de cowork, para que empresas se puedan instalar, para que haya laboratorios también instalados ahí. Entonces, el marco, el hub, es mucho más grande y es un marco donde está New Lab, donde está Microsoft, donde están las cámaras, donde está el gobierno, donde está el MEC, el MEF, OPP y el MIEM, pero además va a tener físicamente un campus en lo cual se va a dar esta magia del hub, va a suceder, tiene que suceder ahí. Los ecosistemas. Exacto. Carlos. Bien, yo creo que hoy Uruguay tiene la característica de que está en el mapa. Capaz que hace algunos años no pasaba. El año pasado estuvimos en una misión comercial con varias empresas del sector, encabezada por el ministro Paganini, donde estuvimos en 2 reuniones con Microsoft y con SoftBank, que es un banco de inversión, donde ellos mismos dijeron por primera vez Uruguay empieza a estar en el radar de nuestras conversaciones. Y eso realmente es una muestra digamos, o es quizás la cosecha de lo que se viene sembrando desde hace años, pero sin duda lo que nos alienta es a seguir trabajando en esa misma línea. Yo creo que ahí tenemos el gran problema que lo mencionaba Álvaro más temprano de la formación. Si queremos también atraer estas empresas que vengan a instalarse acá, necesitamos empujar otras herramientas como la de, por ejemplo, atracción de talento calificado, que tiene media sanción en el Parlamento, pero es una herramienta que es bien importante para cuando vengan estas empresas decir, bueno, ¿cómo hago para instalarme y cómo hago después para poder ejecutar lo que quiero ejecutar? Bueno, son herramientas que permiten que gente calificada pueda venir a Uruguay, trabajar acá y vivir acá, que esa es la parte más importante y que todo el ecosistema se nutra de la llegada de estas personas con mucha capacidad y poder ejecutar proyectos con talento que quizás hoy no tenemos o lo estamos formando. Pero mientras lo formamos, esto es una carrera y va muy rápido, mientras formamos a esta gente, bueno, este tipo de leyes y de herramientas son las que nos permiten poder atraer y que las empresas resuelvan instalarse en Uruguay. Y el otro aspecto que también es interesante es ver cómo la academia se puede sumar a esto, ¿no? Hace poco estuvimos en Israel, donde todas las universidades de primera línea nos contaron que ellos tienen empresas que se crean para comercializar sus productos. Los productos que se generan en las universidades se comercializan en las empresas que son de las universidades y salen al mercado y se potencian y hacen acuerdos sobre todo para investigar. Hay un trabajo muy cercano entre el sector privado y las universidades justamente para que los procesos de investigación sean productivos y sean sobre todo con un fin comercial, o muchos de ellos que terminan con un fin comercial. Entonces, la relación academia-industria es una relación que en Uruguay tenemos que seguir potenciando. Hay ejemplos muy buenos en el mundo, por ejemplo, como es el caso de Israel, en un país que, por ejemplo, tiene el tamaño de Tacuarembó, tenía hace 20, 30 años 3 millones de personas, hoy son 10 millones, y eso demuestra que el tamaño no es un problema. En Uruguay a veces nos quedamos un poco atrás y ven como decía Álvaro, somos malos vendedores y tenemos que ir con un poco más de fuerza. Bueno, el tamaño de Israel demuestra que el tamaño para este tipo de negocios y para esta industria no es un problema, sino que al revés, es una gran oportunidad porque nos obliga a estar mirando al mundo y lo que hacemos lo tenemos que hacer para todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Estamos casi sobre la hora, pero vamos a darnos 20 segundos a cada uno para una reflexión final. Yo solamente decir, porque no puedo dejar de decirlo, que desde el gobierno estamos impulsando un reordenamiento general del sistema de ciencia y tecnología
pero quedaría para una charla media hora, o sea, simplemente voy a decir eso. Vamos a ir hacia una nueva gobernanza y, como recién se decía, tenemos que lograr que el Estado se transforme en socio del ciudadano y en socio del emprendedor. Así que empezamos, ¿cómo empezamos? De izquierda a derecha, igual, de nuevo. Bueno, 20 segundos cada uno, 15 segundos cada uno. Bien. Hay una canción que me gusta que dice: todo el mundo cambió mientras yo me cambiaba, que hace referencia al sentido de urgencia, ¿no? También tenemos que acelerar, que no pase, que nos dé más cuenta que todo cambió mientras nosotros nos demorábamos. En el sector y en general a veces vemos que nos movemos un poquito lento en Uruguay. Entonces, un poquito de sentido de urgencia, de ponernos por objetivo que todos los tiempos sean más cortos de lo que son hoy, creo que nos vendría muy bien. Muchas gracias. ¿Cumplió? Muy bien. No, como reflexión así finales, yo llevo casi más de 14 años, 15 años tiene la agencia, 14 años en la agencia, y la verdad que en este momento estamos en un momento inédito para lo que tiene que ver el ecosistema emprendedor. ¿Por qué? Porque no solo se están dando instrumentos que permiten que en la vida del emprendedor y el emprendimiento en sí empiece a crecer, ¿sí? Como es la aceleración y fondos de inversión, y crear un mercado de inversión privada que en Uruguay hoy no existe, sino que existe de forma aleatoria, pero no con fondos de inversión. Eso es inédito, es nuevo, y además hoy el ecosistema también, desde el punto de vista del apoyo a los emprendedores, ha llegado a un nivel de madurez importante, en lo cual hoy en día quien quiere emprender tiene un montón de herramientas, no solamente en la ANI, para poder hacerlo y para poder ser hoy ya no es la carrera sino que es la carrera del emprendedor. Así que están en Uruguay en un momento importantísimo, donde hoy hay un montón de apoyo para poder utilizarlo, apoyo financiero, apoyo de mentorías, y gente que en esto de que ser chicos es todo el mundo se puede reunir con alguien 10, 15 minutos para poder ayudarlos, por lo cual está buenísimo que lo aprovechen. Y desde la agencia, con el Hub y con el Uruguay Innovation Hub, vamos a seguir generando que este ecosistema se siga ampliando con capacidades regionales y de acá. Muchas gracias, Carlos. No, y para cerrar un poco lo que decía Jimena, la interacción que hay entre los sectores ha sido clave para construir el Uruguay que tenemos hoy, y es parte del resultado de lo que se vive hoy. Un país que, como decía, está en el mapa de las inversiones tecnológicas, y está en el mapa, y el sector tecnológico hoy está en un momento donde estamos en las conversaciones de todo el mundo, porque justamente por lo que generamos. Hay que seguir apostando a la formación como un pilar fundamental, y sobre todo no tenerle miedo al crecimiento y a ir más rápido. Esto es una carrera por la digitalización. Es una carrera por la regulación, que también es un tema bien importante, porque bueno, todo lo que hablamos hoy de inteligencia artificial y demás tiene sus connotaciones, tiene su impacto en el futuro del trabajo. Son todos temas que tenemos que ir mirando, y como lo ha construido Uruguay, como lo viene haciendo, trabajando entre todos, el sector público, el sector privado, academia, es la manera de llegar al mejor puerto. Pero tenemos que ir rápido. Y lo otro que es importante, que el ser chicos no es un impedimento. Bueno, muchas gracias a los organizadores por este espacio, por esta mesa, y muchas gracias a los integrantes del panel, porque han sido muy estrictos en el cumplimiento del tiempo. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos a ustedes.